Vamos a continuar con la última conferencia. So let's continue now with our last lecture today. It will be given to us by Professor Thomas Popkiewicz from the department. He's a professor of curriculum and teaching in the Public University of Wisconsin-Madison. I met him personally in 1984. And intellectually I met him a few years earlier when I studied in the University of Columbia, and I read an article that was very important and that later led to a book that has been translated into Spanish and that will soon be reprinted by the University of Granada Publishing House. Professor Popkiewicz is a full professor, and he's also director of the Department of Curriculum and Instruction of the University of Wisconsin-Madison. This is the department that has been, during the last few years, the highest ranking department among all American universities. The research-oriented universities are the high-level ones, and they are truly emblematic, and there are about 93 of them. And Wisconsin-Madison University is always among the first highest positions in the rankings, and in teaching it's out of the top 10 in public universities with Penn State, the Pennsylvania University. And in curriculum, this department is always at the top of the ranking. He studied a master's in my alma mater in the Teachers College, but then he went to the University of New York, where he did his PhD with a thesis where he studied political science. But in curriculum, where he carried out a very deep analysis and in which political science was very relevant. He did a master's in the Teachers College, which is in Street 120 in New York City, and it's at the border with Harlem. He was a teacher, and he just went a few streets down, because it's down the street and downhill, and downhill is a school where he was a teacher of Afro-Americans and Latinos. And then he went to NYU, New York University, where he continued with his PhD. As earlier today, I will not take any more time to introduce him. You have additional information in the documents that we have sent to you. And I'd just like to say that his highest impact book was Paradigms and Ideologies in Educational Research, that was translated by Mondadori in Madrid, and in 1997. This was an excellent translation of the book, the best translation into Spanish by who is the head of Spanish translators, Antonio Ballesteros, in the European Parliament. And he has also published another book that is also translated into Spanish by the publishing house Morata, Political
sociology of Tiene otros libros educational más reforms. traducidos. He has also published other books that have also been Yo he formado translated, parte de and los I've proyectos been de él part y of, I have francamente participated in persona his projects. que And I must frankly say that this is a person who una visión defies genuina thinking and introduces a critical vision without being typical, y no voy a decir por qué y a typical progressist thinker. And what he says, typical progressive person, and what he says is revulsive, brings about changes. enseñanza vocacional y técnica, pero el marco de análisis Vocational and technical training is one of his areas of expertise, and he's going to refer to a book that has also been translated, and which is the last of a collection that I had with a good friend who passed away, a sociologist. He participated in the French May, and he wanted to create a collection of books, and he asked me to be the director of the collection. And the title of this book is The Myth of Educational Reforms. And this book is very important, and Professor Thomas is going to refer to it. Those who have registered for this symposium, just tell Luis about your interest if you wish to have a copy of that book in a PDF format, because the publishing house disappeared. Manolo Tomares unfortunately passed away because of terrible and very fast cancer. Tom Pokowitz is the first doctor honoris causa of this university, of the University of Granada, a historical university. And in order to be a doctor honoris causa, to be recognized as such here, you need 6 votes, proposal, and several levels. The first 2 levels might be more or less agreed, but at the end, the votes are secret, and then there is a final faculty voting, and then if the result is positive, that person will be appointed as a doctor honoris causa. So that really requires a true engagement, and someone also supporting the University of Granada. Luis, who has been here, around here, has just come back from the US, where he spent 3 months with him in his department. And also Monica, right? You spent there 6 months, is that right? Yes. Monica is one of our professors, and well, she's now in the University of Malaga. And she's also with Madalena with the dual VT. Tom is here, and of course you can ask questions at the end, and let's give him the floor, and then we'll have some time for questions. I'm smiling because Sonrío porque friend of Miguel mine, ha but sido fan mío desde hace mucho tiempo, pero durante presentaciones debería tener aquí a mis hijos, porque es la única manera de que aprendan a respetarme como él lo hace. No sé si lo saben, pero además de ser un profesor muy distinguido aquí, Miguel, no sé si podría decirlo así, pero que empezó su carrera así, pero en cualquier caso, cuando yo lo conocí, trabajaba en el Ministerio de Educación en Madrid y era responsable
tras el final del régimen fascista, de crear centros de investigación. Y fue clave, esencial en la traducción de mucha literatura en educación que había sido eliminada, borrada del contexto español durante el régimen aquí en España, y tuvo muchísimo impacto en el ámbito de la educación aquí. Entonces, así lo conocí. En aquella época no había internet y me escribí una carta. Creo que la intervención intelectual fue muy importante desde el punto de vista político en el debate actual. Y yo pienso que, bueno, siempre se puede, pueden ocurrir, las cosas pueden ir a peor, pero creo que aquí fueron a mejor. Me ha gustado la presentación de Miguel del seminario. Y me ha gustado que hable de un banquete, porque yo ya estoy bastante hambriento. Espero realmente que después de esta ponencia podamos ir todos juntos a comer y tomar algo juntos. Como ya han visto, mi trayectoria, mi formación no viene de la formación profesional y técnica. Pero he sentido mucho interés sobre cómo se ha construido. No voy a utilizar el lenguaje de aprendizaje o puntos de referencia, benchmark y demás, aunque algo hablaré de ello. Pero sí que intentaré hablar de un argumento en el que se explica cómo la formación profesional se convirtió en algo que forma parte de la pedagogía o de la educación. Quiero hablar de cómo un lenguaje de educación empieza a definir algo que no es educación, como es el trabajar en Microsoft o en alguna otra empresa. Me gustaría empezar con esa relación. En general hay distintas áreas que me interesan y Miguel ha mencionado algunos de mis libros. Bueno, en general me interesa la filosofía, la sociología, la historia, todo esto de la educación. Y hay otras áreas como las ciencias STEM. Y es interesante que al observar las distintas materias en la escolarización utilizan el mismo lenguaje. En Estados Unidos se piensa que Estados Unidos es descentralizado y, bueno, no es algo erróneo, es un sistema descentralizado. Y en Wisconsin, por ejemplo, donde yo vivo, te certifica el Estado. Y ahí no estamos hablando del gobierno federal, sino del el Estado, es decir, Wisconsin o Nueva York. Y cuando la gente habla de la educación, hablan de un sistema desajustado, desacoplado y descentralizado. La investigación que he llevado a cabo en distintas partes de Estados Unidos nos demuestra que este sistema no está tan descentralizado como pensamos. En Minnesota, Seattle, Wisconsin. Hablo de Seattle porque ahí está su hija. O en Wisconsin, como digo, en todos estos lugares, en las salas de profesores, los maestros hablan con el mismo lenguaje. Dicen, el niño está motivado o no, es un buen chico o no es un buen chico. Es el mismo lenguaje y tenemos que pensar en cómo se ha desarrollado ese lenguaje, aunque los acentos sean diferentes. Mi acento es de Nueva York principalmente, pero en Wisconsin habrá un acento de la zona del Midwest, pero
utilizarán las mismas palabras. Los niños, las familias y los profesores. Y quiero hablar de cómo estas cosas pueden parecer diferentes. Y es lo que podemos ver también en la educación y formación profesional y técnica, que utilizan ese mismo lenguaje, aunque las asignaturas sean diferentes. Y lo que parece muy diferente en cierto nivel, luego no lo es. Y es a lo que me gustaría llegar, así como a otro punto que está relacionado con el debate previo con el me interesan es la de los estudios de ciencia y tecnología. Y una de las cuestiones relacionadas con la historia de la ciencia y la tecnología es que las cosas creadas por la ciencia se convierten en realidad. Por ejemplo, se inventa un nombre. Un caso interesante We have a Science and Technology Center, which es en el Centro de Ciencias y I Tecnologías que participate tenemos. in. And I went to a Universidad, lecture of someone who is Y había una studying conferencia de alguien que nanotechnology. estudia la Nanotechnology are things you nanotecnología, can't see. es decir, algo que no se ve. And what this person was saying, Y la persona, how el does a ponente, scientist estaba hablando de create ways of talking cómo about un things científico you crea can't formas see? de hablar de algo que no se puede ver. And that's what science does. Y esto es lo que It hace la does it very ciencia. comfortably. When Y you lo talk about hace an atom, atom muy is a way bien. of talking Cuando about se habla something, de un átomo, estamos and hablando then de they algo. use that as a way of studying it, Y and lo then it becomes utilizan something that para becomes, in a convertirlo sense, en una real. manera de The estudiarlo thing y I'm así concerned with that se convierte en become una real is when we realidad. talk about the child as a learner. Y cuando That's a hablamos fiction that we use del as a way niño of talking como about something. un alumno, Or para mí es benchmarks, or algo importante. competencies. O These are las fictions. referencias, los We puntos de use them referencias because we o las think, and that was, competencias I think, son in the earlier ficciones. lecture, when we Y talk about utilizamos management by estas objective. Why do we use that? palabras. Because we think it's a way Hablamos of de la solving evaluación problems. por objetivos. Es una manera de solucionar un problema para nosotros. Es algo que creamos. And then those things move into the world and we think that's what the Y world is about. luego That's what I want to get about. acabamos pensando que el mundo es así. When we talk about a lot of things that we talk Y cuando about, hablamos when we de, talk about vocational and technical por ejemplo, education, de la use it formación in terms of math and science. profesional y And then técnica, I think I bueno, also talk about it in también lo terms of utilizo music, en art, matemáticas, por history, ejemplo, theology, en arte, direction. para que vean so I que want se to puede talk aplicar en about distintas how áreas. Pero the quiero phenomenon hablar that we de cómo el fenómeno to think about. And we ask children to think about a de phenomenon, lo que things that are created by the way we es think about este things fenómeno that de have very little crear to do una with the real realidad y world la we're manera en going la into. que pensamos en That is, los colegios scientists tiene poco que ver don't con el think mundo the way real y los things ciencios no organize the way piensan they think. And I'll give you an example. en el mundo de esa manera. Y vamos a ver ejemplos concretos These are de my examples of cómo el pensamiento tiene un impacto en la realidad. Aquí tenemos ejemplos de ese lenguaje de la educación. Es decir, son las maneras en las que pensamos sobre lo que hacen los profesores, lo que hacen los alumnos, pero que en realidad tiene poco que ver con algo que se supone que representa algo diferente. Edwin utilizaba esto, lo utilizó anteriormente, y tenemos ese término lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida, o permanente, formación permanente. Ha aparecido mucho en la política de la Unión Europea durante mucho tiempo. Y es otra manera de pensar en un tipo de niño o adulto, aunque debemos ser conscientes de que es algo imaginario, y hablaremos de los fantasmagramas después, que nos trae a los estudios de las ciencias. Aquí tenemos las cosas que se supone que son una persona que aprende a lo largo de toda la vida. Es una persona imaginaria, el niño anticipatorio que queremos tener, que fomenta las mentes curiosas, me mantiene al día con un mundo continuamente en cambio. Y no hay ningún niño, ningún adulto que responda a esta descripción
descripción. Pero queremos crear esta clase de persona. Y las escuelas, ¿por qué las enviamos a los niños a las escuelas? Porque queremos que los niños sean diferentes cuando crezcan. Si no, ¿por qué los enviaríamos a las escuelas? Y no hay ningún problema con esto. El problema es que la manera en la que lo hacemos no coincide con la manera en la que pensamos que lo hacemos. Pero bueno, esta es otra clase que se podrá dar en otro momento y que le daré a Miguel después. Aquí tenemos de un artículo sobre emprendimiento social que habla también de la formación profesional. Y vemos que habla de un tipo de persona muy concreto. Es alguien que imaginamos en realidad, alguien que imaginamos que el niño debería ser. Promociona la iniciativa, la creatividad, la innovación, es proactivo, etc. La cuestión es que es una manera de pensar en la buena vida que se desea. Y cuando digo que se desea, es algo que no al nacer, sino que pensamos en el presente de los sueños iluminados, como el desarrollo profesional. Podríamos hablar de todos estos detalles, pero no podemos porque tenemos que irnos luego a cenar y a tomar algo, así que me lo salto un poco. Me acabo de comprar un coche nuevo que es eléctrico. A mi mujer eso no le ha gustado mucho porque he tenido que poner unos enchufes especiales en casa. Pero el coche es una buena analogía para la formación profesional. Y yo lo que quiero saber es lo que hay debajo del capó, porque de eso es de lo que se trata. Estaba pensando en una analogía y esta me parece muy buena porque estamos pensando en el cambio climático, por ejemplo, y antes queríamos tener un coche que fuera bonito o que fuera rápido, pero ahora queremos saber las emisiones y queremos saber lo que hay debajo del capó. Y yo quiero saber lo que hay debajo del capó de la educación, cosas que son invisibles porque las damos por sentadas, pero que deberíamos conocer. Otra manera de pensar en lo que hay debajo del capó es una analogía diferente y sería la de un pastel. Estoy pensando en comida. Vemos un pastel y hay un deseo asociado porque tiene buena pinta, parece apetitoso, pero no sabemos lo que hay dentro, cuáles son los ingredientes. Podemos imaginárnoslo, pero en realidad si supiéramos lo que hay dentro de muchos pasteles no nos lo comeríamos. Pero quiero pensar en cuáles son los ingredientes que están implicados cuando decimos que este niño está aprendiendo o es un buen chico o está motivado. Son términos muy agradables, es así, pero también se basan en maneras de pensar que nos indican que estamos pensando que es así como debería ser un niño de verdad. Y no es así, porque la motivación, cuando leo informes sobre los niños que tienen éxito y los que no, ahí siempre tenemos en las notas de los profesores la palabra motivación. Dicen que el niño que está motivado tiene más probabilidades de éxito que el que no. Pero ¿sabéis de dónde viene la motivación? Viene de la psicología de los años 20. Y era un grupo de personas, era la psicología estadounidense, aunque no limitada a ella, e intentaban que a los niños les fuera mejor en la escuela. Tenían el término backward, que era como alguien echado para atrás. Y empezaron a utilizar la palabra motivación para reflejar eso que es lo que buscaban. Luego tienen otras palabras como comprometido, implicado, etcétera. Palabras que se utilizan para hablar del buen chico, porque ese niño comprometido, implicado, motivado, va a ser el chico que tendrá una buena vida de alguna manera. Y todas estas palabras presumen una noción del futuro y un buen futuro o un mal futuro. Si no tienes motivación, vas a acabar con un mal futuro.
that we do in school are not Las cosas que se hacen en las escuelas. Bueno, lo que hacen los niños en las escuelas no tiene que ver con lo que hacen los científicos. Esto es una declaración que hago aquí y si quieren puedo hablar más de esto. art historian named Jill Cassin. Tenemos a Jill Cassin, que es un científico, un médico. Yo cogí este libro porque mis alumnos estaban leyéndolo y Cassid estaba hablando de los orígenes de la ciencia moderna. Y esto empezó con el hombre mágico, que aquí tenemos en imágenes, en el siglo XVII. Y eran proyecciones en la pared de distintas cosas. Y Cassid dijo que la ciencia moderna empieza con esto, mucho antes de la fecha en la que pensamos en que apareció la ciencia moderna. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque cuando pienso en esa persona que aprende a lo largo de la vida, es una proyección. Estamos proyectando algo frente a nosotros sobre cómo debería ser un niño, lo que debería ser un niño. Y no quiero hablar en contra de la ciencia, porque es muy importante, estas proyecciones son muy importantes, pero tenemos que cuestionarnos varias cosas y eso es lo que intento hacer, cuestionar esas cosas que son importantes. Hablamos de las competencias, de las referencias, los benchmark, etcétera. Todo esto son proyecciones, son narrativas que proyectan nociones del futuro que intentamos organizar en el presente como algo real. No sé cuánto tengo tiempo, pero puedo mostrar que PISA y OCDE se convierten en máquinas de proyección de lo que será un ciudadano que tiene un buen futuro con competencias globales. Espero que vaya bien para los intérpretes. Sí, no hay problema. Bien, estas son las cosas que hay debajo del capó y de las que quiero hablar. Estas máquinas de proyección las voy a llamar fantasmagramas. Son imágenes hermosas que tienen ciertos límites, porque lo que hacen, y este es el argumento más general, es que conllevan una manera de comparar, una forma de comparar. Y esto es un esfuerzo por crear desigualdad. Y se empieza, por tanto, con la desigualdad y como resultado se crea desigualdad en la manera en la que se piensa cómo conseguir la equidad y la justicia. Esto ya lo dije antes, pero estas nociones de competencias, bienestar, la OCDE utiliza muchos términos sobre la satisfacción de los niños, la motivación, que deben sentirse bien consigo mismos, todas estas palabras que se utilizan para reflejar el yo interior. Y, bueno, bienestar es una palabra que se utiliza mucho. Yo voy a utilizar la palabra literacidad y tengo que explicarla porque en inglés literacy sería alfabetización, pero también literacidad. Y está asociado con las competencias para aprender y leer y a contar. Inicialmente era una manera de encontrar a Dios, está relacionado con la Biblia. Esto nos acercaba a Dios. Pero el tener esta literacidad, esa alfabetización, la capacidad de leer nos lleva a un bienestar, esa noción de un bienestar que nos permite saber cómo navegar por la sociedad en casa, con nuestros padres, trabajar con nuestros niños. Una persona alfabetizada es una persona que sabe moverse en el mundo. Y aquí en la palabra alfabetización, o la palabra persona alfabeta, está también inalfabeto. Forma parte de la misma palabra, de la misma noción. ¿Y por qué hablo de esto? Porque las reformas de pedagogía cogen esta palabra alfabetización y la aplican a la ciencia. Si tiene alfabetización científica o alfabetización matemática. Es un alfabeto matemático, alfabeto científico.
Y se utiliza esa noción de alfabetización y se habla de esa alfabetización científica, alfabetización matemática. Y esta es una manera de decir si estos niños son buenos chicos, si les va bien en la escuela y si se sienten bien consigo mismos y demás. Así que alfabetización no hace referencia únicamente a si sabemos leer, sino que se utiliza para hablar de un niño que tiene éxito en el centro escolar, es decir, que puede leer y leer científicamente. Por ejemplo, el que teníamos antes. Una persona que pueda leer los gráficos es una persona alfabeta matemáticamente. Si no es capaz de descifrar el gráfico, entonces es inalfabeto matemático. Y vamos a hablar del fantasmagrama, esa proyección y esa ilusión que conlleva muchas cosas. Y espero llegar a esa parte. Voy a intentarlo. Tenemos 5 puntos y voy a utilizar un lenguaje que no es el lenguaje de la educación. Y lo hago de forma intencionada. Si tenemos que pensar en lo que hacemos, tenemos que despensarlo también. Hemos hablado antes de la ignorancia. Y hay que coger el mundo natural y pensar que no lo conocemos para poder hacernos una idea de lo que es, porque de lo contrario lo damos por sentado y nos perdemos todo lo importante. Evidentemente hay una parte en la que queremos funcionar así. Cuando llegamos a un semáforo en rojo, por ejemplo, queremos hacerlo de esa manera automatizada. Pero hay otras cosas a las que queremos enfrentarnos no dándolas por sentadas, considerándonos ignorantes ante ellas para poder descubrir más. Por tanto, las palabras que estoy utilizando son fantasmagrama, hacer clases de personas. La siguiente es una razón comparativa para comparar cosas. No hacemos preguntas. Casi no hay literatura acerca de cómo comparamos, pero toda nuestra vida está basada en comparaciones. Todas esas imágenes que hemos visto antes son comparaciones. Y en la historia de la ciencia hay nociones de comparación que empiezan a emerger. Y algunas tienen que ver con la Iglesia. Cómo se cuenta la diferencia entre hacer milagros o no en el siglo XIII-XIV. Pero toda la noción de comparar es importante y tenemos que hacer preguntas al respecto. Y ahora voy a pasar a la cibernética y aspectos relacionados con los sistemas. Y también vamos a utilizar la alquimia para relacionarlo con lo que he dicho antes. Las escuelas transforman cosas del resto del mundo en la lengua y el espacio que usa Edwin, que utiliza educaciones. Yo hablo de pedagogicalización, pero la lengua de las escuelas es la del benchmarking, la de los puntos de referencia. Vamos a un matemático, le decimos, eres un buen aprendiz, y no sabe de qué estás hablando, pero eso es el lenguaje apropiado para la escuela y tiene que ver con fantasmagramas, la proyección de lo que es una escuela. Bueno, acabo de empezar ahora, entonces. Voy a hablar de hacer tipos de personas y voy a utilizar una ciudad sueca porque tengo buenos amigos allí. Se llaman Norrköping. Norrköping, en los años 20 del siglo pasado, se consideraba como el Manchester de Suecia. Es decir, como el centro industrial de Suecia. Pero desapareció el centro comercial, el centro industrial, y Norrköping se recreó en una nueva ciudad que era un parque de alta tecnología. El lenguaje es muy importante. Parque de alta tecnología. En inglés es un parque, es donde tenemos ocio. Y un parque de alta tecnología tenemos ocio, pero también trabajamos. Y todo lo relacionado con ello es rediseñar lo que era un espacio cultural.
Si pensamos en la fotografía, esto era un lugar industrial. Si estabas ahí en los años 20, no tenía nada que ver con esto. Era sucio, lleno de gente que trabajaba en fábricas, pero ahora es brillante. Toda la imagen del espacio ha sido rediseñada para un tipo de persona distinta. Y eso es de lo que quería hablar precisamente. Está llena de imágenes como la chimenea. La chimenea funcionaba para la empresa, para la fábrica, pero ahora ya no hay humo que salga de ahí, no hay industria ninguna. Hay gente que trabaja ahí que son arquitectos, gente de alta tecnología, pero no hacen cosas físicas. El río, que de nuevo es una imagen de poder, era el que daba energía a las fábricas. Que yo sepa, ahora ya no produce electricidad el río. Pero es un lugar muy limpio, muy ordenado. Me encanta esta calle. Esto está en mitad del parque tecnológico, que de pronto vemos esas lámparas enormes que están allí. Es una especie de pequeño mundo que da la imagen de una sociedad global. Es súper limpio, mezcla alegría, salud, divertimento, etc. Y es la prolongación de una identidad empresarial nacional. También es interesante cuando voy por allí que borra recuerdos. Esto es el Museo de los Trabajadores, pero ya no hay trabajadores en ese sentido. Y si pensamos en ello, el museo es un lugar nostálgico. Mi padre trabajaba en una fábrica y no teníamos nostalgia de ello. Pero hoy día la memoria se recrea y Norrköping no es ninguna ciudad distinta de otras en ese sentido, pero es una buena ilustración. Es un nuevo tipo de persona, el viajero cosmopolita que viaja por todo el mundo, el que visita esto. Más allá de sus entornos individuales, son aprendices durante toda la vida. Es una nueva propiedad intelectual, tenemos programadores de software, tenemos salas que están abiertas a la luz. Todo se rediseñó. Cuando fui allí es porque al otro lado del río está la Universidad de Norrköping y formamos profesores allí. Para mí, simbólicamente, era una manera de decir: las escuelas están implicadas en esta producción de imágenes acerca de cómo crear información, educación. Esto es otro ejemplo de lo que yo llamo el fantasmagrama. Son las literacidades globales, en el sentido de como lo utilizamos anteriormente, literacidad, no solo aprender a leer o escribir, que es la alfabetización. Esto proviene del Centro de Destrezas del Foro Económico Mundial. Se llama la Fundación de las Literacidades. Sé que en España más bien la literacidad es alfabetización, en el sentido de saber leer y escribir, pero es algo más que eso. Es el tipo de persona que eres. Es decir, tiene más que ver con el hecho de si sabes leer un libro o no. Ahora quiero hablar de esta noción de literacidad, de nuevo tipo de persona. Hay una manera de comparar. Cuando digo comparar, lo que quiero decir es no solo decir si éramos una buena persona o no, sino las cualidades del niño que se convierten en lo que nosotros llamamos aprendizaje. Los puntos de referencia, etcétera, todo esto que hemos hablado anteriormente. Bueno, ya vamos. Aquí utilizamos esto. Esto es el tipo de persona
que probablemente vive en North Shopping, pero también en Madison. Es una persona sana. Una de las cosas que me parecen interesantes es que cuando por primera vez estoy intentando pensar si estabas en Madrid ya, Miguel, o no, le pedí a Miguel si sabía qué era esto, el Nutrigrain, y no sabía qué era Nutrigrain, porque aquí no lo necesitaba, porque en esa época todo el mundo se iba a casa a comer, echaba una siesta, a nadie le hacía falta comida rápida. Hoy sí lo tenéis. Algo sucede en España que ha cambiado. En Estados Unidos ya era bastante común porque no teníamos tiempo para la siesta, entonces tomamos algo rápido. La imagen que se proyectaba aquí es la de una persona sana, pero la imagen es una imagen que tiene muchos matices. ¿Qué hay debajo del capó? Hay una persona sana, pero a la vez tenemos la madre con los hijos, todos parecen muy sanos, son altos, delgados, como todos. Lo que dice es que si tomas esta comida vas a estar muy sano y todo va a ser muy positivo. Pero es una persona que se basa en distintos tipos de trayectorias históricas que no se ven. Por ejemplo, porque tienes estos gráficos, porque la ciencia es una manera de decir la verdad sobre ti mismo. Hay tantas calorías y sabes que es bueno porque tiene pocas. O si tiene demasiados carbohidratos de carbono o sal, entonces la ciencia te lo dice. Pero es un documento político que es interesante porque lo que está dentro de la caja de producto no es que esté ahí solo porque lo dicen los científicos, sino que se ha producido una negociación con los sistemas políticos y las empresas que ponemos en la caja. ¿Qué es importante para la salud? No tenemos, por ejemplo, los ingredientes han sido modificados químicamente, ni te dice si han utilizado insecticidas. Solo podemos ver si pone que protege el medio ambiente o que es orgánico, ecológico, etc. Tiene que ver con el género también. Una razón es porque tienes a alguien que aparece con los niños, la mujer. ¿Por qué? Porque normalmente lo compran las mujeres. Entonces quiere ser atractivo para las mujeres, no para los hombres, que no son tan habituales a la hora de comprar este tipo de productos. Tiene también las calorías como lo más importante. Las calorías no son tan importantes, pero sí lo son si piensas en tu cuerpo y quieres estar delgado. Entonces hay cosas políticas de todo tipo, sociales, etcétera, y todas son eficaces. Empezamos a pensar en ello como algo deseable. No quiere decir que lo vayas a comprar, pero al menos está intentando atraerte. Y hay también una noción de la vida, de la buena vida. ¿Por qué es importante? En ese momento es importante porque yo recuerdo que mis estudiantes eran de Latinoamérica y trabajaban con grupos indígenas de allí y tenían nociones muy distintas de qué es una buena vida. Su idea de buena vida es muy importante porque incorporado en todo esto está la noción de puedo hacer esto y entonces llegaré a una buena vida. Es interesante ver que esta noción de salud es una manera calculada de pensar en las cosas. ¿Por qué digo esto? Voy a verlo muy rápidamente, pero también trabajo con estudiantes asiáticos. Y hay dos maneras distintas de pensar en la vida buena. Si pensamos en Yansheng, es el cultivo de una vida que es distinta y que tiene que ver con otras cosas. Pero en esta idea de la buena vida también tenemos dos imágenes. No hay que decir, no hay que comer esas cosas o no hay que hacer esto, pero las imágenes proyectan inmediatamente una imagen. Esto es o no es lo que tienes que hacer, porque la ciencia dice que no es sano, hay imágenes sociales, etcétera.
Eso es lo que quería señalar. La educación tiene palabras como motivación, nociones de no ser una buena vida, no ser motivador, no ser sano, etc. No es una palabra separada, está imbricada. Cuando enseñas, recibimos señales porque las propias palabras tienen un efecto en ti. Las imágenes tienen un efecto en ti. Entonces no se trata solo de ti mismo, sino de cómo se organiza todo y cómo esto opera en ti. Para mí, esto se convierte en algo importante porque me centro en analogías y esto hace posible pensar que la escuela es lo que es. Que no se trata solo del profesor y de la formación del profesor, sino que todo es histórico. Podemos ver este gesto doble, y cuando utilizo esto del gesto doble, cuando pensamos en cosas que están incluidos los opuestos. Cuando hago un texto educativo, pero no solo un texto educativo, sino que tenemos que ir hacia algo que queremos identificar. Nos dice, los textos educativos tienen que decir, el niño tiene que ser un buen niño, no tiene que ser un delincuente, al final acabará siendo un buen padre, un buen trabajador. Todo eso se ha desarrollado. Estaba en los comentarios hoy todo el día. El trabajador bueno. Si pregunto, por ejemplo, aquí, muchos pensaban que eran adolescentes o que sus niños son adolescentes, y esto es un buen ejemplo. Tenemos los estudios de padre e hijo desde del 98 hasta hoy. Si vemos los títulos de los libros del principio del siglo, por ejemplo, hay muchas cosas, pero también tenemos quién es el adolescente. La adolescencia tiene la idea de que hay una transición hacia la vida adulta y se hacen las cosas que se supone que tenéis que hacer y demás. Pero si analizamos al título, vemos que la adolescencia es una noción específica de psicología y está relacionado con la fisiología. Tenemos el crecimiento, el desarrollo, y tenemos esa idea de crecimiento y desarrollo que tiene que ver con la escuela moderna, a propósito. Porque así es como los niños se desarrollan. La antropología, sociología tienen que ver. Y luego también aquí vemos el buen adolescente, porque tiene que ver con la adolescencia, los delitos sexuales, la religión, etcétera. Estos niños venían de Europa del Sur a Estados Unidos o de Europa del Este, que era sobre todo principalmente Rusia. Se separaron de la familia porque vivían en entornos urbanos, etcétera, y no iban a la iglesia, y esto era una gran preocupación. Entonces se puede ver que la noción de la adolescencia no solo tiene que ver con lo que deberían ser los niños, sino de lo que tenemos miedo, y tenemos por tanto ese doble gesto. Y ahí tenemos la adolescencia, el miedo de que van a entrar en criminalidad, en sexo sin parar, etcétera. Todo esto es parte de la educación. Aquí tenemos otro de la sociología estadounidense, la idea del hombre negro, que es una persona que tiene muchos niños, no trabaja, se mete en problemas con la ley. Un antiguo estudiante entró en esa sociología, era afroamericano, y dijo, ¿cómo me convierto en un hombre negro? En los años 20 la noción del hombre negro en sociología aparece por primera vez y analiza cómo cambia toda esa idea sobre el tipo de persona que es el hombre negro. En las ciencias sociales empezamos a analizar estas distintas nociones de distintas personas. Eso es lo que yo llamo dobles gestos. El miedo, la parte negativa que está ahí latente, etc. Todos se convierten en parte de la pedagogía
y de la manera en que se visualiza al profesor profesional. Son imágenes creadas por la forma en que razonamos sobre las cosas. Históricamente hemos visto esto y cómo se ha desarrollado. Voy a hablar también un poco de cibernética. Aquí tenemos un ejemplo de esa literacidad matemática. Es la OCDE. Y aquí vemos un ejemplo de en los casos en que miden y quieren saber cómo se produce un problema, cómo se convierte en un problema matemático y cómo se resuelve ese problema matemático y cómo los resultados se ponen en contexto. Esto es lo que miden y lo llaman literacidad matemática. Esto no tiene que ver solo con matemáticas, sino es un sistema de cómo pensar acerca de las cosas, de cómo piensa un niño y de cómo organiza una manera especializada de teoría que tiene que ver con la cibernética, que opera en la escuela. Se puede decir que es algo imaginario, pero también tenemos programas escolares, tenemos profesores que están siendo evaluados cuando les enseñan matemáticas como estas a sus estudiantes. No se trata solo de cómo piensan, no es solo ficción. Analiza la forma misma en que las cosas se convierten en reales. Y esto se convierte en matemática en sí mismo. No lo que hace un matemático, sino que también es matemática. Esto no es lo que hacen los matemáticos y esto no es de lo que van las matemáticas en general. Esto es lo que son las matemáticas en cuanto a cómo pensamos en las escuelas. Y aquí vemos más elementos de ese sistema, no lo voy a leer, pero lo podemos ver. Otro aspecto interesante es, y la OECD es muy buena ahí, es que la literacidad tiene que ver con las nociones del interior del niño, es decir, la psicología del niño. Estas imágenes tienen que ver con la satisfacción del niño o no cuando aprende, son curiosos, etcétera, tienen una parte psicológica y pedagógica importante. Desde el punto de vista histórico, en el siglo XIX hablábamos de esta manera de pensar acerca de el interior del niño. Y es como un alma, es un elemento religioso. En los años 20, la psicología cambió esa idea de la mente porque no querían una parte teológica en ella. Y cuando pensamos en la mente y pensamos en la motivación y la autoestima, y todos estos aspectos tienen que ver con el sol, pero en un lenguaje que es el lenguaje de la modernidad. Entonces no perdimos el alma, lo sustituimos por un aspecto más terreno. Si vemos el niño aquí, podemos ver que el bienestar son todas estas cosas que están en armonía. Cuando todo está bien, eres un buen niño y estás feliz. Estos son fantasmagramas. Son proyecciones de lo que debería ser un niño, que empiezan a funcionar de manera tan real que esto nos hace pensar que eso es como debería ser un niño en la escuela. Y en los programas curriculares, etcétera, de la escuela, esto está imbricado y está incluido. No voy a analizar esto en mucho detalle, voy más bien a pasar a la última o las últimas partes de mi ponencia y luego podremos decir, bueno, por fin hemos terminado y podremos respirar. Estamos entrando en la parte de la alquimia. ¿Por qué utilizamos esta noción de alquimia? Porque genera una manera de juego intelectual en mi mente con respecto a lo que hacen las escuelas. Una de las cosas que me interesan es cómo las cosas se ven traducidas. Los niños pueden ser científicos, pero es un mundo completamente distinto. Vayamos a cualquier edificio donde tengan físicos o científicos parecidos. Pero los niños son niños y las escuelas tienen que traducir esto de otros mundos para que los niños lo entiendan y puedan acabar desarrollándolo. Entonces, en lo que estoy interesado es en cómo hacemos ese modelo de traducción, cómo traducimos la alquimia. El alquimista europeo eran en el siglo, creo, XVI, que intentaban obtener metales
hierro, etcétera, y convertir todos estos metales en oro. Lo que intentaban era encontrar la piedra filosofal. La piedra filosofal era la verdad definitiva y con ella encontrabas a Dios. Los sistemas curriculares modernos son una analogía de esto. Es una traducción que se lleva a otro espacio y que intentamos convertirlo en otra cosa, pero sigue portando los símbolos de la ciencia, la educación, etc. Mi manera de verlo es que hay alguien en el Departamento de Ciencias de la Computación que lleva imágenes a la escuela. Y mi manera de pensar en esas imágenes es esta. Es como que un educador que va al otro lado de mi edificio con una cámara y tiene que tomar una serie de imágenes y traen esas imágenes otra vez a la escuela de educación donde yo estoy, las ponen sobre la mesa y dicen, eso es ciencia. ¿Cómo relaciono eso con la educación, la psicología, el aprendizaje de los niños, etcétera? Entonces se crean nuevas formas de pensar en ello que ya no es lo que sucedía en ese edificio. Eso es lo que hace el currículum. Hay modelos específicos que piensan en qué son las ciencias. No quiero entrar muy a fondo aquí, pero está centrado en una forma idealizada de la filosofía de la ciencia que Dewey, que antes se mencionó por otro orador, que era el que lo propugnaba, pero no tiene nada que ver con la ciencia, es una noción idealizada en forma analítica. Voy a darles un ejemplo de esta alquimia. Uno de mis estudiantes antiguos estudiaba reformas matemáticas en los Estados Unidos y, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y en una parte dice cuál es la característica del niño en las reformas contemporáneas de matemáticas. ¿Cuáles son las características del niño que aprende en matemáticas? La razón es que mucho o buena parte de la discusión tiene que ver con la igualdad. Y el signo de igual es muy importante en matemáticas. ¿Cómo desarrollamos un signo de igual en la alfabetización o la literacidad matemática? Vemos las características del niño: racional, inteligente, lógico, creativo, independiente, autosuficiente, abstracto, responsable, del libre pensador, etc. Si tenemos tiempo, les pediría que analizaran el edificio de matemáticas aquí de la ciudad de Granada, donde estuviera, y encontrar al matemático y decirle, eres alguna de estas cosas, y creo que no tendrán ni idea de lo que estamos hablando. No son características de los matemáticos. Estas son las características que desea la escuela que tenga. Y lo mismo lo puedo hacer para ver qué es lo siguiente. En ciencia, por ejemplo, en artes, en dibujo, música y demás. El tema cambia, pero la manera en que analizas al niño y las traducciones no cambian. Esto es otra cosa distinta de un estudiante mío que ya acabó la carrera. Tengo muchas historias de estudiantes antiguos. STEM, ¿qué es? STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la sigla para esas cuatro cosas. Y es muy importante en la política gubernamental. ¿Por qué es importante? Porque creo que la nueva sociedad está basada en tener suficientes ingenieros, científicos, etcétera, y tener las escuelas que formen en ello. Y así hay que tener muchos programas. En Estados Unidos hay muchos, y tenemos que ver con la enseñanza de estas cuatro disciplinas. Las becas para eso son montones. ¿Dónde obtenemos la idea de STEM? Cuando pensamos en ello, si me voy de aquí, pensamos que es una idea estúpida. No el hecho de que recibamos educación, sino poner todo esto junto. ¿Por qué? Porque si analizamos la zoología, astronomía
o la física. Son muy distintas, no son igual, pero cuando llego a la escuela, todas ellas son enseñadas como algo que es una unificación de la ciencia. Hay un escritor norsetino, creo que es alemán, que escribe acerca de la maquinaria epistémica, es decir, hay distintas maneras de pensar. La biología molecular no piensa como el físico ni como el astrónomo, pero en la escuela todo se junta y se piensa de una manera igual. Lo mismo ocurre con la matemática. Vamos a un edificio de matemáticas y hay muchas personas que piensan de maneras muy distintas. No todos ellos piensan de una manera lineal, cada uno piensa en su línea. Pero cuando lo llevamos a la matemática, es literacidad matemática lo que se busca. What this Lei Zhang is her name. What she did was she traced back how in the 1950s first. Esta autora, esta antigua estudiante mía, lo que hace es ir hacia el pasado y analizar el Club de Roma, y se empezó a pensar cómo se desarrolló una manera de pensar acerca de la ciencia como algo unificado. Y eso es donde empieza a hablarse de cibernética, porque la teoría cibernética era muy popular entonces y se empezó a pensar, bueno, podemos utilizar esto como un sistema de gestión. La cibernética viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quería abatir un avión alemán en el cielo británico y había que enseñarle al radar cómo hacerlo para que cuando se disparase la ametralladora del avión disparara hacia un lugar donde iba a estar el avión un poco más tarde, y ahí es donde ibas a impactar. Y la cibernética tiene que ver con eso, es decir, es pensamiento social. Estas personas piensan en esa idea de cibernética que consigue unificar todo en la ciencia. Y por tanto se trata de otro fantasmagrama. Cuando hablamos de ciencia y de la educación, no se trata de la ciencia, se trata de las ilusiones que se crean acerca de tipos de personas, cómo piensan, cómo viven, por medio de distintas distinciones y categorías. Y esto no solo tiene que ver con la educación, sino con otras cosas también. Esto es música, voy a pasar muy rápido por ahí. Bien, pues parece que me dan 10 minutillos, entonces, bueno, voy bien. Voy a entrar a hablar ahora de la música. Esto también lo preparó un antiguo alumno, y en los años 20 llegó la música a las escuelas en Estados Unidos y pensaron que tenían que cambiar lo que se había hecho hasta el momento, que se había diseñado para que las chicas irlandesas cantaran y no se pusieran malas con tuberculosis en la zona de Boston. Y este psicólogo intentaba decidir cuál era la música que debían aprender los niños en las escuelas. Y la mayor parte de los centros es su mujer, seguro, y está intentando encontrarlo. No pasa nada. Bueno, brevemente, una de estas fotos, no sé si se ve, están escuchando música clásica. Una de ellas es Mozart, y es donde sonríen. Y en la otra foto están escuchando jazz, asociado a los afroamericanos, y son los que vemos estas caras de sufrimiento. Y Seashore, el psicólogo, se basó en esto para decir que los niños deberían escuchar a jazz porque les alteraría, pero debían escuchar a Beethoven y Mozart. Y esto no tiene nada que ver con la música, sino que son criterios sociales sobre lo que debe ser un niño o lo que será. Es una proyección sobre lo que queremos que sea un niño. Hay mucha literatura muy buena en la actualidad en la que nos explica cómo la manera en que pensamos
de manera anticipatoria sobre lo que va a ocurrir, moviliza nuestro pensamiento también. Otro ejemplo del doble gesto es la manera en la que afecta a nuestro imaginario. Aquí tenemos un estudio en Suecia de Malin Iteland que estudió la educación sostenible, que podríamos pensar que es la misma en todos sitios. Bueno, se reciclan cosas, se utilizan molinos de viento, etcétera. Pero las conclusiones de este estudio en escuelas suecas es que los niños suecos tenían una noción concreta de lo que era un entorno sostenible. Estaba relacionado con la manera en la que los suecos consideran esa sostenibilidad con respecto a la naturaleza, al reciclaje, etcétera. Cosas que son solo posibles en ese tipo de sociedades. Y cuando se analizaron niños en Cabo Verde y en zonas rurales chinas, se pensaban que estos niños no estaban practicando una educación sostenible. Y no es que no lo hicieran, sino que las imágenes de lo que representa la sostenibilidad no coincidía con las imágenes que tenían los suecos en su cabeza. Esto coincide también con lo de los fantasmagramas. Estoy ya llegando al final. Estas nociones sobre lo que hay debe haber en una escuela está relacionado con lo que debe ser una buena vida. Y esto afecta la manera en la que diseñamos lo que hay bajo el capó, esa receta secreta del pastel. Tenemos distintas asignaturas, ha habido diferentes reformas, pero vemos que se repite lo mismo en las distintas asignaturas. Es ese mensaje de este es un niño que aprende o que no, un niño motivado o que no. Este será el niño que aprenderá durante toda la vida y este no. Todo esto está incrustado en la manera, integrado en la manera en la que pensamos y razonamos sobre los niños. Y debemos cuestionarnos si realmente estamos haciendo lo que creemos que hacemos. Antes mencioné algo parecido cuando hablamos del personal en formación profesional que habla de los objetivos de gestión. Los objetivos de gestión también forman parte de un fantasmagrama. Esto llega a los centros educativos y los educadores, los profesores, los directores, todo el mundo empieza a pensar que eso es algo bueno, esa noción del aprendizaje, cuando en realidad no funciona, pero que en muchos sitios sí que acaba siendo la manera en la que las personas piensan que en eso consiste la vida. Todas estas cosas no son solo imaginarias, sino que acaban convirtiéndose en realidad. Y esto lo hemos visto en distintos ejemplos de políticas y cómo ese lenguaje entra en el lenguaje diario y en la realidad. Forman parte de la manera en la que construimos quiénes somos y cómo deberíamos ser, y debemos cuestionarnos y hacernos preguntas al respecto, no simplemente aceptarlo.